Hola, buenas tardes. Sí, yo primera vez igual, profe. Sí, me parece que la mayoría está por primera vez. Bueno, mejor que así, generalmente la primera vez le prestan más interés que la segunda, y la tercera y la cuarta. ¿Ya? Así que mejor, más motivados los voy a encontrar. Eh, ya chiquillos, como primera clase vamos a ver la presentación de la asignatura. Ustedes saben cómo es esta cosa. Tenemos que mostrarle lo que el descriptor nos pide que hagamos y bueno, ahí después ustedes verán si uno cumplió o no em, con lo que el descriptor nos exige. ¿Mm? Yo espero cumplir con la mayor cantidad de ítems que nos va a pedir este descriptor, porque, bueno, esta asignatura es una de las que tiene más horas, eh, y eso es porque es una de las que tiene más contenidos también para evaluar y para ver. Y además es una asignatura práctica. ¿Mm? Entonces, como que sean todas las circunstancias para que uno esté mucho tiempo trabajando en esta asignatura, ya en evaluación del método de explotación. Así que aquí vamos a ver, bueno, esta asignatura es bien parecida a secuencia de explotación. Así que van a ver ciertos tramos del curso en donde ustedes van a encontrar que estamos haciendo algo muy parecido a lo que se veía en secuencia de explotación. ¿Qué es lo que pasa? Que acá se ven las cosas como más en profundidad, más en detalle en esta asignatura, eh, versus en secuencia que es como un poco más superficial. Ya todo el tema de los métodos de explotación y también temas relacionados a la ley media, ley de corte, ya todo eso que es parte del negocio minero acá lo vamos a ver bastante más detallado. Entonces, esta asignatura también, lo particular que tiene es que, bueno, al igual que secuencia de explotación, parte desde la exploración en adelante. Eh, pero acá le damos mucho más importancia al tema de la exploración y también del muestreo. ¿Ya? Todo eso es parte de la primera unidad. La exploración, los muestreos, también la estimación de reservas, eh, etcétera, etcétera, la geoestadística. Y entonces, eh, esta asignatura es bien completa, ¿ya? Es súper completa y por lo mismo necesita tantas horas para poder realizarla. Entonces, ¿qué se espera que ustedes puedan aprender y que yo les pueda transmitir en cuanto a conocimiento? Es que en la parte de muestreo, por ejemplo, veamos cuáles son las principales aplicaciones y los procedimientos para la, la manipulación de las muestras. ¿Mm? También el que estimemos de cierta forma las reservas mineras en base a la geoestadística. ¿Ya? Vamos a ver unos modelos de evaluación de yacimiento que nos van a ayudar teóricamente a hacer esas estimaciones y también lo vamos a complementar con un software para hacer este cálculo de reservas mineras. En el caso de la geoestadística también hay un concepto bien importante que es el variograma. Ya el variograma nos va a ayudar a hacer un análisis aún más preciso de las leyes y también de las reservas mineras que nosotros tenemos en el yacimiento que vamos a estar evaluando. Así que eso es como parte de la primera unidad, una parte de la primera unidad. Ya vamos a distinguir las técnicas de muestreo. Todo eso lo vamos a estar viendo en las próximas clases porque si se fijan en su horario, tenemos clases 3 días a la semana.
¿ya? Dividieron la asignatura en 3 clases a la semana. Entonces, probablemente esta semana vamos a quedar listos por lo que es el tema de muestreo. Vamos, quizás, probablemente, no creo que tanto, pero ya la próxima semana, no esta, vamos a también estar analizando y clasificando los métodos de evaluación de yacimiento. Vamos a ver algunas teorías de geoestadística que se pueden aplicar a los diferentes métodos de evaluación. Y también vamos a estimar la reserva de los yacimientos mineros en función del negocio. Ya todo esto siempre fundamentado en la geoestadística. Ya que en la geoestadística, como la palabra lo dice, es como una estadística que se le hace a la geología del macizo rocoso. Ya en este caso la litología, y más que la litología, a la ley o al porcentaje mineral que va a estar presente ahí en la roca que vamos a estar estudiando. ¿Ya? Esa es la parte de la primera unidad: exploración, estimación de reserva, aplicación de geoestadística. Así la podríamos resumir. ¿Se parece a secuencia? Sí, en algo, pero en secuencia se parte más con el tema del tipo de yacimiento, ¿no? Ahí se estudia como el tipo de roca, la composición. Acá lo vemos más desde una perspectiva más de negocio minero, ¿no? Parte de la exploración. Creo, y a la próxima clase, que creo que es mañana, vamos a estar viendo algunas definiciones, la importancia que tienen minerales, eh, el Profe, se le hacerlo escucha de buena cortado. forma, ciertos protocolos, por supuesto. El web, a ver, un momento. Sí que la calidad es buena. ¿A alguien más le pasa que se escuche cortado por ahí? Ahora se escucha mejor, profe. Recién se escucha entrecortado. Sí, profe, yo también le escuchaba cortado. Ah, ya. Ah, ya. Igual es raro porque me decía que tenía buena señal el wifi. Pero bueno, si persiste el problema, me avisan y me cambio a la red del teléfono, ¿no? Nada que hacer. Ya, por favor. Eh, Mañana vamos a estar viendo los temas relacionados con el muestreo, eh, la importancia que tiene el protocolo de muestreo, en este caso, poder llevar a cabo o Profe, cumplir estos efectos. por lo menos a mí ¿Sí? me sigue el tema, yo lo sigo escuchando cortado. Los compañeros también, También, profe. ¿o no? Ya, denme un segundo. Ya, chiquillos, a ver, ahora está mejor. Porque me dice que la señal está buena. Entonces no sé qué es. Tema de saturación de red, ¿no? Por lo menos el wifi me indica que anda bien, ¿no?
Igual avísenme, por favor, si persiste el problema. Ya, para ver si es que puedo hacer algo más al respecto. Ya, entonces, tenemos el muestreo que vamos a estar viendo desde mañana en adelante. Ya, chiquillos, avísenme si es que hay problema, por favor. Ya, vamos a estar viendo el muestreo, las técnicas. ¿Por qué es necesario ver las técnicas del muestreo y la forma de aplicar este tipo de, de formas de extraer muestras? Es porque no todas son correctas. ¿Ya? Hay algunas que traen problemas relacionados con el protocolo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que no se basan en la pauta que deberían estar aplicando para realizar esta extracción del mineral. ¿Ya? Todo esto del muestreo lo vamos a estar llevando a cabo o lo vamos a realizar para poder calcular el error fundamental. ¿Ya? El error fundamental es una cifra, es un porcentaje que nos ayuda a poder estimar si una muestra es representativa o no. O sea, va a depender de ese porcentaje, de si esto va a ser representativo o no, o si tenemos que volver a hacer un muestreo para poder hacer, o sea, estimar y determinar la ley media representativa del sector. Ya por eso es tan importante este protocolo que se lleva a cabo. Eh, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Además de las técnicas de muestreo, vamos a ver, una vez pasando por eso, por el protocolo de muestreo. Les quería hacer una pregunta con respecto al error fundamental de muestreo. ¿Eso lo vieron ustedes antes en conminución? Porque algunos de sus compañeros me han comentado que en conminución parece que han visto estos temas de muestreo. Por ejemplo, cuando aplican PRG, la fórmula de PRG. Sí, profe, en conminución lo vimos. Ya, vale. Estamos súper bien entonces. Bueno, acá lo vamos a ver igual, pero desde un punto de vista más minero que metalúrgico. Pero varias cosas se van a repetir y van a ser muy parecidas o iguales a cuando lo vieron en conminución. Ya en la fórmula de PRG para calcular el error fundamental. Ya, ¿qué otras cosas vamos a estar viendo? Bueno, esta materia la vamos a tener que pasar rápido porque, bueno, después les voy a comentar por qué. Los métodos de evaluación de yacimiento los vamos a ir viendo posterior a ver el muestreo. Son 6, pero nos vamos a enfocar en 4 de ellos principalmente. ¿Ya? Bueno, vamos a ir desde el más simple hasta el más complicado, desde la media aritmética, pasando por el bloque minero, método de los perfiles, triángulos, polígonos, y el inverso de la distancia, que es este último que tenemos acá. En general, todos trabajan en base a lo mismo. Lo que hacen es determinar una ley media representativa del resto de los puntos, ¿ya? O del resto de los sondajes que pueden estar haciendo algún tipo de muestra con recuperación de testigos, por ejemplo, ¿ya? Bueno, esta malla está bien desordenada. En general las mallas son mucho más ordenadas que esto. Pero supongamos que no es con recuperación de testigos, sino que
son muestreos que se sacan al azar. Ya, vamos a obtener una ley media acá en el centro de esta circunferencia que va a ser representativa de todo este sector. En general, todos estos métodos buscan eso, como tener una ley que represente un bloque, un perfil, un triángulo y un polígono. Eso hacen los métodos de evaluación de yacimiento. Es como tomar un sector del yacimiento y asignarle una ley media. Bueno, eso también lo vamos a estar viendo con el software. Categorización de recursos y reservas, variograma, con sus modelos. Esto es nuevo también, si lo queremos comparar con lo que ustedes ven en secuencia. Ya, esto igual es nuevo. Categorización de recursos y reservas y el variograma. Porque ahí, bueno, ni siquiera se menciona el variograma, y el variograma igual tiene importancia en temas de geoestadística y de estimación de reservas. Con el variograma y el cliqueado, que son estos dos últimos, lo que se hace en el modelo es asignarle ciertos, vamos a hablar de colores en este caso, colores que van a caracterizar al yacimiento en zonas de leyes alta, mediana y baja. ¿Ya? El variograma con el cliqueado hacen eso. Y esto sobre todo lo vamos a ver y lo vamos a estar evaluando al mismo tiempo en la sede, con el software, el Datamine, que es con el que trabajamos hasta la actualidad, o en el presente, porque antes se trabajaba con Vulkan y parece que en el futuro vamos a trabajar con el Mindsight, ¿ya? Así que eso con respecto a la primera unidad. Esa es el final de la parte teórica de la primera unidad. Bueno, una vez que ya estemos trabajando en la sede con el software, vamos a hacer algunas gráficas con el software que nos van a ayudar también a interpretar lo que es las leyes de mineral que nosotros pudimos extraer de la estimación que hicimos. ¿Ya? Bueno, ahí me van a entender, cuesta imaginarlo antes de hacerlo, ¿ya? Pero cuando estemos en la sede trabajando con el Datamine, me van a entender súper bien a qué me refiero. La relación que hay entre la ley de corte, la ley media y las toneladas que se pueden explotar de un yacimiento. Ya con eso tiene relación esta curva de tonelaje versus ley. Vamos a hacerlo en la sede. Idealmente vamos a tratar de hacer por lo menos 2 de estas curvas de tonelaje versus ley para que ustedes vean que no todos los yacimientos se comportan igual y que cada yacimiento debería tener su curva de tonelaje versus ley independiente de los otros, ¿ya? Que deberían ser muy diferentes. Eso con respecto a la parte teórica, bueno, eso es casi práctico, casi práctico, lo de la curva de tonelaje versus ley. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la sede? Bueno, les adelanto que desde fin de mes vamos a estar trabajando unas 3 semanas online y 2 semanas prácticas, ¿ya? Va a ser más o menos así el plan de trabajo que tenemos. Bueno, hasta el momento serían 2 grupos los que asistirían a la sede. Me parece que un grupo va a asistir una semana y otro grupo la semana siguiente. ¿Ya? Y así vamos a estar trabajando una semana con un grupo, 3 clases, y una semana con el grupo siguiente, otras 3 clases. Ya a fin de mes tienen que ver su horario. Me parece que les sale ya una sala de laboratorio que tienen asignada. Y ahí vamos a estar trabajando con este software que es el Datamine. Ya el Datamine trabaja en base a información de texto que la podemos transformar en información visual en 3 dimensiones. ¿Ya? Esa es la idea del
trabajar con el datamine. Tras trasladar información que está en texto, que se supone que son los testigos ahí, el análisis de los testigos, todo lo que se saca de ellos, no sé, pues, dureza de la roca, alteraciones, fracturas, porcentaje de ley y minerales que están presentes en la roca, todo eso, después con el datamine lo podemos ver. Entonces cada uno de estos colores que está presente en los sondajes va a representar un tipo de roca y, bueno, tipos de rocas y mineralización, y también estéril va a estar ahí metido en los sondajes. Y ahí vamos a ir viendo distintos tipos de sondajeo. Yo espero que veamos más de uno. Todo va a depender del tiempo, cómo andamos del tiempo y cómo podemos avanzar también. Para generar un modelo geológico. ¿Ya? Eso es lo que se busca en esta primera etapa, en esta primera unidad, al trabajar con el datamine. Entonces, una vez que tengamos los sondajes, los vamos a trabajar en perfiles. ¿Ya? Esa metodología de trabajo va a ser bien parecida a lo que vamos a estar viendo en la teoría, porque hay un método que se trabaja así también, el método de los perfiles, y en el datamine vamos a hacer algo muy parecido. Pero acá va a depender mucho de el diseño que ustedes quieran hacer, ¿ya? Y de eso va a depender o va a tener consecuencias y repercusiones en el modelo geológico que se va a crear posteriormente, ¿ya? Entonces, por eso la idea es que hagan algo con cariño, pues, no que tiren no sé, pues, un romboide aquí, como con 4 puntos y se acaba. No, pues la idea es que sean varios puntitos y que tengan sus curvas y que parezca un modelo de yacimiento. Porque a veces me ha tocado que ustedes, por hacer la corta, como que tiran 4 puntos acá y esto es un cuadrado o un rectángulo. Ya, la idea es que se den su tiempo para hacer bien los modelos. Porque todas esas líneas y esos puntos después se van a transformar en sólidos. ¿Ya? Esa es otra de las herramientas importantes que tiene el datamine. Es que primero trabaja con texto, el texto lo lleva a puntos y a líneas, y esos puntos y líneas después lo lleva a sólidos. ¿Ya? Eso es lo que nosotros debemos alcanzar, por lo menos, a ver, de aquí a fin de mes, perdón, cuando estemos trabajando con el datamine en la sede. Ya trabajar y hacer un sólido y, bueno, después del sólido hacer la geoestadística. ¿Ya? A ese sólido le vamos a aplicar la geoestadística para poder obtener un modelo de bloques con el cual poder trabajar. ¿Ya? Bueno, el tema del modelo de bloques igual es un poquito más, más extenso de explicar. No le voy a adelantar mucho de lo que vamos a hacer con ese modelo de bloques. Ni de qué depende el tamaño de los bloques, ni ese tipo de cosas, porque todo eso lo vamos a estar evaluando en la sede a medida que lo vayamos avanzando. Pero lo que sí es importante es que de este modelo geológico, de este diseño, nosotros podamos obtener, por ejemplo, el volumen, ¿ya? Eso es súper importante. Obtener el volumen de mineral que tenemos bajo la superficie. Otras cosas, como también la profundidad, bueno, todo eso se ve con el eje X y Z, la cantidad de bloques que se van a generar, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de la geoestadística, de lo que nosotros vamos a estar aplicando ahí con el variograma, con el cligueado, con el inverso a la distancia. ¿Ya? Son diferentes formas que tenemos o diferentes herramientas para poder generar una estimación y una valorización de cada uno de estos bloques. Eso es lo otro que hace la geoestadística, que a cada uno de estos bloques le puede dar un valor. Le asigna un valor dependiendo de la ley media que tiene cada uno de ellos. ¿Ya? Bueno, si ustedes se fijan, estas son cosas mucho más
específicas que lo que uno ve en secuencia de explotación. ¿Ya? Es similar, pero es más complejo. Así que por eso tienen que ponerle más pino que lo que le pusieron a la secuencia. Ya en la segunda unidad de la asignatura vamos a estar viendo todo lo que tiene relación con el diseño a cielo abierto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Con rajo. Todo lo que tiene relación con rajo lo vamos a estar viendo en la segunda unidad. Y además vamos a agregar también unas tablitas de clasificación del método de explotación, ¿ya? Porque para saber cuál es el mejor método de explotación que se puede aplicar acá, deberíamos hacer o asignarle puntaje a los métodos que ya tenemos bueno, casi por cultura general, trabajamos con 10 métodos de explotación. Puede que existan más, pero bueno, acá no solo se trabaja con los 10, pero se conocen 6 realmente, a pesar de que hay 10 métodos con los que se hace la puntuación. Pero hay varios que se descartan porque en Chile no se trabaja con ellos. ¿Ya? En Chile ya sabemos cuáles son los métodos que más encontramos. Por ejemplo, si les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los métodos de explotación que más se trabajan en Chile? Me lo deberían poder responder, porque ya aprobaron secuencia de explotación, por cierto. Y ahí le enseñan eso. ¿Sí o no? Escucho puro grillo. ¿Se entendió la pregunta, no, chiquillos? No. Me siento solo. Profe, estoy aquí. Ah, ya. Hay alguien por lo menos que está ahí atenta y conectada. Muy bien. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha, profe? Sí, pues. Ah, es que estoy hace rato por esta porquería que no. Don Profe, Alejandro, tanto tiempo. sí, profe, harto tiempo. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Hola, chiquillo. Bien, bien. ¿Y usted? ¿Cómo le ha ido? Hola, compañero. Hola, hola. Disculpe mi irrupción así, pero hace rato que estoy pasando raya con esta porquería. ¿Qué le pasó ahora? ¿Celular? No, el compu, no, sí, el compu. Profe, pero los métodos de explotación los vimos con usted, ¿no se acuerda, no? Ah, ¿verdad que conmigo tuvieron secuencia? Chuta. Open Peak, Sí, pues. un level Eso. caving, un level stopping. Y así podríamos seguir. Y podríamos ir toda la noche, ¿cierto? Muy bien. Y, Sí, pues. No, es que no todos vieron secuencia conmigo, ¿eh? Por ejemplo, acá, mire, viendo así a grandes rasgos, Manuel, no. Me parece que usted nomás estuvo conmigo y el Camilo. sí, el Camilo también estaba con nosotros, profe. Sí, sí, pero los demás no, pues. Los Una demás chiquillos no. pena. Sí, Lo, pues. lo siento por los demás. Ay. Al tiro, la primera clase partió al tiro. Ya, No, está pero bien. está bien. Sí, está bien. Profe, pero aprovechando que ya le interrumpí, yo cuando vimos esta materia, ¿se acuerda que yo compartí una cuestión que dice selección del método dominado? Es como un pequeño programita chiquitito que dice YB Mine, que es como la compañía que lo hizo. Y Ah, sí me acuerdo. Sí, sí uno me ingresa acuerdo. los datitos nomás y aparecen los métodos de explotación. Para que sepa que está ahí, si alguno lo necesita, se lo mando. Ya, pues. Sí, mejor, porque el otro igual lleva harto tiempo y no creo que alcancemos a hacerlo este semestre. Porque le vamos a tener que dejar más tiempo al software. Así que lo más probable es que vamos a tener que ver esa alternativa de hacerlo más rápido.
Es un software súper livianito, profe. Yo, como le digo, lo voy a poner a disposición del que lo necesite. Y perdón la Ya. interrupción, profe, gusto saludarlo. No, por favor, pues esa es Compañero, la idea. ¿podría ponerlo en el Teams o no? ¿O muy pesado para el Teams? No, si es una cuestión, si lo subí la otra vez, no te preocupes. Si lo voy a, mira, sigamos con la clase con el profe y yo lo voy a subir, voy a buscar el link y se los dejo, si es una cosita súper livianita. Y se ingresan Pesa- todos los datos y te da el método de explotación al tiro con el diagrama. Muchas gracias, Es- compañero. Pesa menos que el Paint, Sí, pues, pesa menos que. Ya. No, que un sin paquete de poder- Lay's. No hay que decir nada, profe, las paredes tienen oído. Sí, claro. No. No estoy hablando de las papas fritas. Ya, profe, Sí. yo estoy aquí, ya, Ya. voy a hacer el kill y voy a Vale, quedar vale. en casa. Gracias. Ya. Se agradece el comentario, se agradece. Así, así no me siento tan solo. Ya, como les decía entonces, vamos a hacer una clasificación, pero lo más probable es que va a ser justo y preciso, con el software que mencionaba el compañero ahí, o con una planilla que también anda dando vueltas, que algunos tienen por ahí, creo, que vieron en secuencia. De repente los profes de secuencia de otras secciones les pasaban esas planillas para que hicieran su clasificación. Ya, pero en general lo que interesa acá es trabajar con cielo abierto. Eso es lo que nos interesa. Independiente de la clasificación del método, ¿ya? Vamos a dar por hecho que en este caso tenemos que trabajar con cielo abierto porque la segunda unidad, eso es lo que nos pide hacer. Y acá una vez más hay un periodo que es teórico y otro que va a ser aplicado o práctico, que lo tenemos que ver en la sede. Ahí también vamos a estar haciendo el diseño del rajo con el Datamine, que es otra versión de Datamine, o más que otra versión, es como una interfaz distinta a la anterior, porque la anterior hacía estimación de reserva, y ahora como vamos a hacer diseño en la segunda unidad, tenemos que trabajar con otro Datamine, que es el que hace diseño a cielo abierto. Ya, ahí todo eso lo vamos a estar viendo en la sede. ¿Ya? Entonces aquí nos pide que especifiquemos criterios de selección del método, definición de leyes de corte óptima y crítica. Eso sí lo tenemos que ver. Es súper importante, igual que lo manejen. Parámetros geométricos, sobre todo desde el punto de vista del diseño de rampas, de bancos, de bermas, ¿ya? Eso es importante porque que lo manejemos en la teoría, porque el datamine de diseño también pide esos valores. Entonces, tenemos que tener una referencia para poder utilizar o poder hacer el mejor diseño, perdón, en el datamine de OpenPit. En la planificación minera, de acuerdo a sus objetivos de horizonte de tiempo, ¿con qué tiene relación eso? Es con el plan minero. Tenemos que también trabajar con plan minero dependiendo de la ley de corte y la ley media con la que vamos a estar trabajando en este caso. Todo lo que tiene relación con software va a ir en la parte práctica, probablemente de la evaluación, o sea, de la evaluación 1 y 2, vamos a hacer también 50 y 50, o sea, una parte va a ser la evaluación teórica y otra va a formar parte de la evaluación práctica. Y juntando las dos vamos a hacer una nota. Eso en la primera unidad, en la segunda, en la tercera no sé si alcancemos por un tema de tiempo a poder hacerla así, ¿ya? Pero lo ideal sería que alcanzáramos. Pero de experiencia de semestres anteriores no hemos alcanzado antes, ¿ya? Así que lo veo muy difícil que en estas condiciones, sobre todo, alcancemos a verlo. Pero no está de más tratar de hacerlo, porque ya tenemos asignadas las horas de laboratorio. Y si vamos bien con la programación, probablemente vamos a alcanzar a ver
la tercera unidad con el diseño subterráneo también. Ya, entonces, en la segunda unidad vamos a estar clasificando el método. Bueno, acá, según el descriptor, deberíamos trabajar con la clasificación de Nicholas. Como les digo, hay algunas partes que vamos a tener que comprimir y buscar alternativas más rápidas de hacerlas, como el software que mencionaba el Alejandro, como la planilla que yo les decía que también anda por ahí, más que hacerlo a mano, ¿ya? Este tema. Y temas de selección del método. ¿Con qué tiene relación eso? Bueno, Nicolás lo que hace es tomar la geometría del yacimiento, la geomecánica, en base a esos dos hace su clasificación Nicolás, ¿ya? En base a estos dos. Solo cuando hay un empate en el puntaje, porque Nicolás le asigna un puntaje a cada uno de los 10 métodos de explotación que yo les mencionaba antes, y en el caso que haya un empate en el primer lugar del puntaje, ahí solo en ese caso él aplica el tema de costo operacional. Y con eso aplica el filtro, ¿ya? El método que tenga, en el caso que tengan el mismo puntaje de empate, pero que tenga un menor costo operacional, ese va a ser el ganador, o con el que deberíamos trabajar, según lo que nos indica esta metodología. ¿Ya? Entonces tenemos estas tres opciones para evaluar. Y vamos a ver de qué forma lo podemos llevar a la práctica. Otras cosas que tenemos que aplicar acá, dependiendo del tiempo, ¿ya? Siempre dependiendo del tiempo, porque, aunque no lo crean, ahora este tema de tener 3 clases, o sea, 3 semanas de teoría y 2 de práctica, igual a uno le comprime más el semestre, tanto a ustedes como a nosotros. Y el hecho de trabajar una semana con un grupo y una semana con otro, a nosotros nos quita como una semana de planificación, pues, en la teoría. Entonces, por eso van a haber algunos temas que antes veíamos en la teoría y ahora no los vamos a poder estar viendo. Ya como por ejemplo los algoritmos. Hay varias formas de sacar la rentabilidad del PIT. Varias formas. Una es con la más simple y la que más se ocupa en la actualidad, por supuesto que es la del software. Pero también tenemos otras que tienen relación con los algoritmos. Estos son más antiguos. Ya cuando no existía software, o cuando existían software que no eran tan tecnológicos como los que tenemos en la actualidad. Ahí utilizaban mucho los algoritmos, que era básicamente lo que hacían acá, era dividir el yacimiento en varios tramos o sectores, y a cada uno de ellos, o a cada uno de estos bloquecitos que se iban a estar formando ahí, le iban asignando valores numéricos. Ya todo eso dependía, por supuesto, de si era estéril, si era mineral de baja ley o mineral de alta ley. Por supuesto que el de alta ley tenía el mayor puntaje y el de baja ley puntaje menor, y el estéril sí, el estéril básicamente tenía valores negativos, ¿ya? Para la explotación. Entonces, al final de cuentas, lo que se hacía era sumar, primero trazar el camino de la explotación, la mejor ruta para explotar este sector del yacimiento, y después hacer una sumatoria de los bloques para ver el costo o la utilidad neta que se iba a tener en esta explotación en base a ese diseño. Eso ya no se aplica, pero siempre es importante manejar y también estudiar cómo partieron los software, ¿ya? En base a qué, en base a qué trabajan. Entonces, esto se hacía hace 30 o 40 años atrás, pero de todas formas, como el software trabaja en base a estos algoritmos también, es importante manejarlo. Por un tema de tiempo, no sé si alcancemos a verlo. Yo espero que sí, pero va a estar sujeto a las condiciones de trabajo, de avance que vayamos teniendo de aquí en adelante. Lo otro,
también tenemos que ver algo de operaciones unitarias, pero como ya hemos visto tanto en extracción mina 1, 2, taller minero 1, 2, probablemente acá no veamos mucho en detalle. Lo que sí, yo le voy a estar dando algunos tips de estas operaciones. Por ejemplo, ¿sobre qué? Respecto a los valores que pueden tomar el carguío, el transporte, la perforación, la tronadura también, en una faena a cielo abierto. Esas estadísticas sí las vamos a ver, ¿ya? Pero no vamos a volver a calcular el tiempo de perforación, el tiempo de tronadura, el tiempo carga, transporte, no, porque ya eso lo han visto antes, ¿ya? Sería como redundar mucho en algo que ya se supone que lo tienen como bien asimilado. Así que por ese lado no vamos a seguir abordando las operaciones unitarias, así como se abordan en extracción mina 1 y 2. Ya no de esa forma, sino que como más en temas estadísticos. Lo que sí también es importante, que tenemos que estudiar, y bueno, más que estudiar es manejar ciertos valores, porque esto también es parte del diseño que tenemos que hacer en Rajo, una vez que nos toque el segundo módulo práctico, son los ángulos de diseño. Ya el ángulo de diseño es importante porque, bueno, tenemos el ángulo cara de banco, el interrampa, no, perdón, acá está el interrampa. El interrampa y el ángulo global o el ángulo del talud. ¿Ya? Estos tres ángulos son como los que me dan a mí la capacidad de sacar más o menos estéril, de aumentar más o menos la estabilidad del rajo, y también de otras condiciones que no son tan importantes quizás, pero que de todas formas debemos mantenerla ahí siempre presente. Los anchos de berma, también es otro valor que tenemos que ingresar en el diseño del PIT. Ya todas estas cosas tenemos que manejarlas en la teoría, porque si no lo manejamos en la teoría, después en la práctica vamos a dar puro jugo, ¿ya? Por eso tenemos que manejarlo bien, para poder hacer un buen diseño después en el database. ¿Ya? ¿Qué otros parámetros? Le había mencionado antes que, por ejemplo, el ancho de la rampa. El ancho de la rampa es importante porque es parte del diseño principal del PIT. Entonces, aquí, en este caso, ustedes saben más o menos sacar el cálculo rápido de cuánto puede llegar a ser una rampa. Manejan más o menos entre qué valores se puede mover en función del camión más grande que está en la faena. ¿Sí? ¿No? Pues Profe, eso nosotros ocupamos siempre una estadística de 3 camiones. No sé si es correcta, pero es la que nosotros ocupamos en el trabajo. ya. Sí, podríamos decir que sí es correcto, sí. Lo que pasa es que para construir una rampa es necesario, bueno, hacer todos los cálculos que están acá, pues. Esa es la fórmula correcta. Tomar el ancho de la zanja, este sector, esta zona de seguridad, el ancho de un camión, más la distancia de seguridad entre los dos camiones, más el ancho del otro camión, más la distancia acá de seguridad, la berma también tiene que estar ahí presente, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero así como rápido, un valor estimado es de 3 a 4 camiones, ¿ya? Ese es un valor correcto. Entre 3 y 4 camiones, una rampa puede funcionar bien. Si son 3, van a estar medio ajustados. Pero si son 4, van a tener más holgura para poder desplazarse. ¿Ya? Así que ese valor sí está correcto. De 3 camiones por lo menos, máximo 4 de ancho, ¿ya? Ancho del camión. Vamos a ver también en esta unidad que... Profe, y eso sería un ejemplo, un camión, pensando en el más grande, sería un 980, serían 10 metros, serían 30 metros entonces. 30, 35. Claro, sí. Más o menos la rampa
están, dependiendo del yacimiento o de la explotación que estamos haciendo, van a variar entre 20 y 40 metros. ¿ya? Eso va a ser como el rango. Así que, bueno, también las rampas que vamos a diseñar en el datamine van a andar en ese rango, entre 20 a 40 metros. Todo va a depender del modelo geológico que nosotros vamos a hacer, con el que vamos a trabajar. Si el modelo geológico es pequeño o mediano, la rampa también va a ser pequeña o mediana. Si el modelo geológico es de los grandes, tenemos que hacer una rampa grande y utilizar camiones grandes también, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces el camión, al final de cuentas, va a estar siendo importante en la toma de decisiones, tanto de construcción de rampas como de también la construcción de la berma de seguridad, ¿ya? Esta berma de seguridad también, el cerrito que está sobre la berma de seguridad, está en función del camión, o más bien dicho, de la rueda del camión. ¿ya? El camión va a tener influencia en todo el diseño donde haya transporte, ¿ya? El camión manda ahí, ¿ya? No la camioneta, ni la perforadora, ni la pala, no, el camión. Bueno, así como también en el ancho del carguío, ¿ya? Tienen que haber zonas donde se está cargando y transportando el mineral fragmentado. Vamos a tener un ancho del carguío, donde esto también va a estar en función de los camiones, pero aquí se le suma el radio de giro de la pala, ¿ya? También están las zonas de seguridad, berma de seguridad, zona de derrame, ¿ya? Etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ir viendo en la segunda unidad del curso. ¿ya? Y con respecto al software, bueno, por supuesto que vamos a estar diseñando las rampas, pero acá lo ideal es que alcancemos a llegar a esto, que es la intersección del diseño que ustedes hagan del rajo con la topografía que va a estar presente ahí. Porque con eso vamos a estar en condiciones de estimar y calcular la relación de estéril mineral. ¿ya? Si ustedes logran hacer el diseño del rajo en Datamine y eso después lo contrarrestamos o lo recortamos con la topografía existente, vamos a poder obtener cuánta es la cantidad estéril que está sobre el mineral. Bueno, y a su vez también vamos a tener el mineral. Entonces ahí vamos a calcular la relación de estéril mineral que hay en la explotación que vamos a estar viendo en ese momento. La tercera unidad es de métodos de explotación subterráneo. Entonces aquí vamos a ver que, bueno, vamos también a hablar de tasas de producción y todo lo relacionado a los métodos subterráneos, pero la idea es que lo veamos con más detalle de lo que se ve en secuencia de explotación, que en secuencia básicamente se ven como el principio del método, la aplicación que tiene, las ventajas y desventajas, las principales infraestructuras, ¿cierto? Todo eso se ve en secuencia de explotación, pero acá la idea es que le demos una perspectiva más de ingeniería de detalle a los métodos subterráneos. ¿ya? Entonces, ¿qué criterios? Tenemos que evaluar los métodos en base a la condición del macizo rocoso y también de los procesos productivos. ¿Por qué el macizo rocoso acá es tan importante? Es porque de eso depende la estabilidad. ¿ya? Cuando estamos trabajando en minería subterránea, si no hay estabilidad, pueden haber derrumbes y esos derrumbes van a generar probablemente algunos accidentes fatales. ¿ya? Por eso hay que darle tanta importancia al macizo rocoso y a la estabilidad que podemos tener o podemos generar de forma artificial, por la fortificación, por ejemplo. Bueno, esto de la planificación minera a lo largo del tiempo también tiene que ver con el plan minero. Probablemente como de la unidad 2 vamos a ocupar más tiempo que en la unidad 3. Lo que veamos de plan minero en la unidad 2, yo les voy a pedir que lo apliquemos en la unidad 3. ¿ya?
cosa de compensar un poco más o complementar más el tiempo que tenemos de trabajo. Y esto también se va a complementar idealmente con el software. Yo espero que alcancemos a ver el software porque, bueno, vamos a tener que comprimir un poquito la teoría para poder alcanzar a hacerlo, pero probablemente sí vamos a poder. Las definiciones de cada método de explotación, sí, tienen que estar. Vamos a dividirlos también en grupos, ¿ya? Los vamos a clasificar por grupos. Van a estar los de hundimiento, van a estar los que trabajan con caserones abiertos, los que trabajan con caserones rellenos, ¿ya? Todos esos los podemos obtener acá en las aplicaciones de métodos de explotación subterráneo. Aquí, por ejemplo, están los de hundimiento. Ahí la geomecánica es súper importante en ese caso, ¿ya? Vamos a ver también, sobre todo si es que logramos o alcanzamos llegar a esto con el software, el diseño de labores principales. Vamos a ver que hay algunos métodos que necesitan tener una rampa para funcionar. En cambio, otros se van a mover a través de chimeneas o de piques, más que por rampas, ¿ya? Y otros van a tener que tener rampas, pique y chimeneas. Entonces, todo eso va a depender de la mecanización y de la productividad que yo voy a alcanzar a lograr. Sí, voy a alcanzar a lograr con cada uno de los métodos de explotación que voy a estar trabajando, ¿ya? Así que esto de las labores principales y la cantidad de labores que tiene cada método es súper importante. Lo otro es que, bueno, probablemente vamos a hacer algunos cálculos de costos operacionales o más que cálculos, yo les voy a presentar estadísticas también. Así como en cielo abierto, les voy a presentar estadísticas de lo que los métodos subterráneos van a estar teniendo como referencia para cada uno de ellos, ¿ya? Aquí es más complicado porque es súper variable. En un método puede ser lo más caro la perforación, en otro puede ser la tronadura, en el otro puede ser el cargueo, en el otro el transporte. Ya en los métodos subterráneos es todo tan variable que no podemos dar por hecho que sea uno u otro el valor correcto, ¿ya? O sea, más que el valor correcto, perdón, que se mantenga ese valor en un método y en otro. Así como en cielo abierto, que por ejemplo, si lo tomamos desde esa perspectiva en cielo abierto, siempre el transporte es el que se lleva la mayor inversión y el mayor costo, ¿ya? En los subterráneos es súper variable, ¿ya? Todos los métodos tienen su operación unitaria que es la más demandante porque es la que requiere más trabajo. Y bueno, el tema de las áreas de explotación, también vamos a ver que hay algunos métodos que utilizan áreas pequeñas para realizar los caserones, como el Roman Pillar, y otros que necesitan áreas gigantes para realizar un caserón, como lo es el Surveyor Stopping, ¿ya? La diferencia que hay en un área de explotación ahí es de varias veces uno con respecto al otro. Y el software, que si alcanzamos a llegar hasta acá, sería espectacular. Vamos a ver cómo se diseñan las rampas, en caso que el método lo necesite. También diseño de chimeneas, de galerías, estocadas, también algunos caserones por ahí. Todo va a depender de el método con el que estemos trabajando, ¿ya? Así que, bueno, chiquillos, yo espero que alcancemos a ver todo lo que el descriptor nos pide, a pesar de que esta asignatura es la que tiene más horas de la malla, ¿ya? Porque son 108 horas. Aún así, siempre nos falta tiempo para ver todo lo que el descriptor nos pide, ¿ya? Porque es mucho trabajo lo que hay que hacer acá, y es mucha teoría también, y es mucha práctica. Entonces, siempre uno tiene que ver qué es lo que puede comprimir, cosa de darle más tiempo a lo otro. En este caso, va a ser la
las experiencias prácticas la prioridad en desmedro de la teoría. Eso con respecto al curso y a lo que esperamos ver este semestre. Ya, chiquillos, no sé si tienen alguna duda o consulta, o si estamos más o menos claros con respecto a... Profe, Sí, ¿solo todo lo que explicó se hace con el software Datamine? no. O sea, nosotros en INACAP trabajamos con el Datamine, Ah, ya. pero existen muchos más software. Vulkan, Mindsight, Deskwit también. Hay varios software que hacen como el mismo trabajo de estimar reservas y diseñar un método de explotación. ¿Ya? El Datamine no es el único. Son como 4 o 5 más que hay en el mercado, que también básicamente trabajan de la misma forma, pero algunos tienen otras ventajas que el Datamine no tiene y viceversa, porque el Datamine tiene algunas cosas que los otros no tienen. Pero sí, lo que sí es importante y lo que los criterios de evaluación también nos piden a nosotros es que ustedes sean capaces de realizar el diseño. En este caso con el Datamine, pero puede ser en cualquier software. Hace un tiempo se trabajaba en INACAP con el Vulkan. Y lo más probable es que en los próximos años se trabaje con el Mindsight, porque van a cambiar ahí los proveedores. ¿Ya? Así que, bueno, a ustedes les tocó el Datamine, pero puede que a sus compañeros que están ingresando este año les toque después el Mindsight. Y después puede que vuelva al Vulkan de nuevo. ¿No? Nunca se sabe. Así que eso, pues, chiquillos. Eso desde el punto de vista de la presentación de la asignatura. Ahí mañana ya vamos a partir con todo lo que tiene relación a la teoría que tenemos que estar aplicando y a los al tema de muestreo. Vamos a partir con eso, ¿ya? Relacionado a temas de muestreo desde mañana.